Trabajos finales, Taller de Investigación 2, Instituto Tecnológico de Chihuahua, diciembre 2020. Muy buenas tardes, soy Elier Monge y voy a presentar el proyecto llamado Propuesta de una nueva instalación eléctrica para una casa habitación implementando artículos de la NOM 001C de 2012. Mi nombre es Elier Abraham Monge Carrillo y el nombre de mi profesor, el docente, es César Modesto Acosta. El día de hoy lo estoy presentando el 18 de diciembre del 2020. Una breve introducción a lo que viene siendo el proyecto. Este proyecto consta de lo que viene siendo la propuesta para una instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar real, a lo que se refiere que todos los datos tomados en cuanto a medidas y entre otras cosas son de una vivienda que realmente está construida. Y pues esta instalación eléctrica que se propone está basada en lo que viene siendo la norma 001C de 2012, de la NOM. Lo que se hizo en este proyecto fue todo lo que viene siendo en general la instalación eléctrica de dicha vivienda para proponer una nueva instalación eléctrica que tuviera mejores condiciones, debido a que, como es bien sabido, muchas veces de ciertas instalaciones se hacen sin ningún tipo de régimen o de normativa que las avale, no ningún procedimiento realmente que esté validado ante la ley o ante las organizaciones de la electricidad, entre otras. Lo que se calculó se tomaron pues los cálculos que se requieren para toda la instalación eléctrica. Entre ellos es el tamaño del conductor, la capacidad de los interruptores termomagnéticos y el tamaño del conductor de puesta a tierra. Bueno, unos antecedentes, yo encontré, bueno, con los cuales se desarrollaron este proyecto. Uno muy específico es el ejemplo de que está abajo, que es el de Salazar. Salazar y sus colaboradores realizaron un proyecto muy similar al que yo realicé. Constaba de una instalación eléctrica también de una vivienda unifamiliar. Realmente es muy similar en cuanto a la forma de hacer los cálculos y todo lo que ellos calcularon también. Pues nosotros hacemos esto, o sea, me refiero a nosotros, hicimos esto, a ellos, los de que realizaron esa tesis, junto con Salazar y a mí, debido a que, pues gracias a Dios es una parte de nuestra carrera, es lo que viene siendo las instalaciones eléctricas, y es algo que se puede aplicar a la vida real, y viendo los factores o viendo la manera en la que están realmente las cosas, que a veces están mal hechas o que se le puede dar una mejoría, y esta fue una de esas mejorías que nosotros planteamos. El marco teórico, se usó lo que viene siendo todos los artículos, tablas que están relacionados con una instalación unifamiliar eléctrica de una vivienda unifamiliar en la NUM 001C 2012. Entre ellos, uno de los artículos muy importantes es el artículo 100, el cual se transcribió, o bueno, se plasmó idénticamente, se copió y pegó dicho artículo prácticamente en lo que viene siendo el proyecto, debido a que es muy importante conocer todas estas definiciones o tenerlas a la mano, al menos para en dicho caso de que no se acuerda exactamente qué quiere decir algo, se puede ir a las definiciones y ahí es más fácil entender de qué se está hablando en dicho caso que no se entienda algo en la norma. Entre ellos, una definición que se usó mucho fue la de carga continua y carga no continua.
Una carga continua es aquella que está en uso durante 3 horas o más, o, o se me hace que es más de 3 horas. Entonces, cualquier artefacto que no esté en uso seguido por más de 3 horas ya no es considerada carga continua, es considerada carga no continua. Eso se usó mucho en lo que viene siendo el proyecto. Entre ellos también es algo muy importante, es la tabla 1, 4 y 5, las cuales nos hablan de las áreas transversales de los conductores y también de las tuberías, y el porcentaje con respecto al factor de relleno de cada tubería que debe de tener instalada cierto número de conductores en ella. El artículo 240-6 nos habla de las capacidades de las protecciones termomagnéticas o de fusibles que están normalizados. Aquí algo más que se usó para el marco teórico fue la instalación de la acometida, que es algo ya establecido por la CFE. Aquí están unas imágenes en las cuales se aprecian ciertos datos que es mandatorio por CFE que se haga en una instalación eléctrica que tiene la acometida en la orilla de la casa, por la parte de afuera, pues. Unos resultados ya muy concluyentes, ya que pues realmente fue muy repetitivo ciertas cosas. Aquí voy a mostrar primero los puntos básicos o los puntos generales de los cuales se tuvieron resultados. El primero es el conductor de cada circuito, o sea, porque teníamos circuitos derivados y un circuito general. También la capacidad del termomagnético de cada circuito, el tamaño de cada tubería, en toda la instalación eléctrica. Eso se hizo aparte, se tomaron las longitudes individuales de cada tubería y también se calculó la sección transversal o el tamaño, pues, de cada tubería. Un ejemplo es media pulgada, 3/4 de pulgada, etcétera. Y al final ya se muestra la estructura del plano, el plano que muestra la estructura de la vivienda con toda la instalación eléctrica. A continuación se lo voy a mostrar rápidamente, ya habiendo explicado esto, ya que sí son bastantes datos. Le voy a dar una pasada. Por ejemplo, todos los datos que están en recuadro negro son los resultados. Este es el calibre del alimentador, es un dato muy relevante, que fue un 8AWG, que es el mismo que viene desde la acometida suministrado por CFE. El mismo calibre, pues. También aquí está el conductor del circuito 1. Después de calcular el cálculo del calibre del conductor del alimentador, se calcularon todos los circuitos derivados en cuanto a los datos que dijimos anteriormente, que eran tamaño del conductor, tamaño de la protección y tamaño del conductor de puesta a tierra. Son esos 3 datos por cada circuito derivado. A continuación se van a ir presentando en recuadros negros lo que vienen siendo los resultados. Eso es del primer circuito. Sigue el segundo circuito, que es la lavadora. El primer circuito era de iluminación, tuvo un conductor 14 THHW, 14 es en medida AWG, y un interruptor termomagnético de 1 por 15 amperes. Y el conductor de puesta a tierra es 14 AWG. Prácticamente en todos los circuitos derivados tuvieron estos 3 mismos datos en común. El resultado, pues, tienen el mismo resultado, a excepción del circuito derivado número 6. Me voy directamente hasta él, ya que prácticamente los resultados son los mismos en todos los circuitos derivados, a excepción del 6. El 6 es que son los demás tomacorrientes. Acá abajo se puede ver los resultados. A diferencia de los demás, tuvo como resultado un calibre 12
y en su conductor de tipo THHW. Ese es el tipo de aislamiento. Y 1 por 20 amperes es el tipo de pastilla y el tamaño de la pastilla, o interruptor termomagnético. Y el conductor de puesta a tierra tuvo la medida de 12 AWG. Se tomó el conductor de puesta a tierra como un conductor desnudo de 7 hilos. Y en general, primeramente, antes de hacer todos los cálculos, se hacía una tabla donde se enfocaba la cantidad bueno, primeramente las cargas que se tenía por cada circuito, la cantidad de dichas cargas y el consumo que ofrecía. Después se calculaba la corriente en base a los watts sobre el voltaje. Es la corriente que va a soportar, digamos, máximo cuando está toda su carga en el circuito, el conductor. Por lo tanto, el conductor tiene que tener una ampacidad, o sea, una capacidad para conducir esa corriente o más. Entonces, ese cálculo se hacía. Y otra fórmula que se usa es que la corriente real en la cual se basa el conductor, o sea, la ampacidad tiene que ser mayor a la corriente mínima que aquí está puesta. La fórmula es carga no continua más corriente de carga continua por 1.5. Esta es corriente de carga no continua, disculpe. Y luego se hacía un desglose y una selección, ya dependiendo si iban pasando varias pruebas el conductor, si ese calibre de conductor pasaba varias pruebas, que es por factor de corrección por temperatura y otro factor de corrección por agrupamiento. En este caso no tuvimos ningún efecto en este tipo, debido a que esos factores de corrección daban 1, entonces seguía dando el mismo conductor sin ningún problema. Y ya el último es la prueba o pasar la prueba por caída de voltaje, que cumplían muy satisfactoriamente, ya que la caída de voltaje que hay en un circuito derivado debe ser máximo un 3%, y como se puede apreciar, pues prácticamente la mayoría de los circuitos estaban muy por debajo de ese porcentaje máximo. Y estos son los resultados del circuito alimentador, o general, por así decirlo. Y este es el cálculo de todas las canalizaciones. En general solo hubo 2 medidas distintas, ya que prácticamente la mayoría de las canalizaciones iban a llevar más o menos el mismo número de conductores y el mismo tipo de calibre. Solo hay 2 tipos distintos de canalizaciones en cuanto a lo que viene siendo la sección transversal, que es la de 1 medio y la de 3/4. La de 1 medio se usa prácticamente para todas las canalizaciones, excepto la canalización 1, 5 y 13, me parece. Sí, aquí está. El 5 y 13 llevan 3/4 y la canalización 1. Los demás llevan del tipo un medio, al igual que la canalización del alimentador. Y estos son los resultados de cuántos cables y qué tipo de cable, ya sea fase, neutro, y el calibre de dicho cable por cada tubería, y el tipo de tubería que es de media o de 3/4. En total fueron 33 tuberías, más la del alimentador serían 34. Esta es la cédula
con la cual se identifican los conductores o las canalizaciones teóricas por circuito derivado. Y esta es la longitud de cada tubería. Y aquí es la longitud máxima por circuito derivado. Y este es el plano ya desde la vista aérea. Y ya un acercamiento al plano para apreciar mejor los datos, los números. Por último, ya viene siendo lo que es el diagrama unifilar con la cédula escrita de los conductores planteados por cada circuito derivado y circuito alimentador, y ya una vista más amplia de cómo quedó finalmente nuestro plano en AutoCAD con la simbología, las tablas y pues todos los datos ahí requeridos, o al menos de que se quiera proporcionar una nota adicional o algo por el estilo. Al final están las conclusiones. Concluyendo, este proyecto da como resultado algo muy satisfactorio, que viene siendo una instalación, el planteamiento de una instalación eléctrica que cumple conforme a la norma 001 CD-2012. Esto debido a que se tomó como base dicha norma y se estuvo planteando todo en base a esa norma. Y pues los resultados ya los vimos a grandes rasgos. Todas las tuberías son del mismo sección transversal, a excepción de 3. Y esto es debido a que contienen muchos conductores dentro de esas 3 tuberías, por lo cual se requirió una más grande. Y pues prácticamente todos los circuitos derivados tienen las mismos resultados en cuanto a su tamaño de conductor, su tamaño de protección y su tamaño de conductor de tierra, a excepción del circuito número 6, que es un poco más grande en cuanto a la carga que tiene, en cuanto a la corriente, en cuanto al tamaño del conductor, al tamaño del interruptor termomagnético y en cuanto al tamaño de la puesta a tierra, del conductor de puesta a tierra. Ya por último, aquí están las referencias bibliográficas, las cuales realmente son pocas, debido a que es una aplicación específica de una materia de la carrera. No hay tantos tesis o referencias aplicadas a esto, pero más que suficiente las que se tienen y la norma de apoyo. Muchas gracias por todo, muy buen día.